Hola, mi nombre es Elena y estás en el canal Elena's Crochet. Hoy vamos a tejer una prenda a 2 agujas, ¿vale? Es esta chaquetita que os he estado enseñando estos días en redes sociales, súper bonita y muy fácil. Coge una libretita y un boli porque hoy, sobre todo os voy a ir dando números, porque ya veis, vaya a ver que esto es súper fácil de trabajar y bueno, daros medidas y cantidad de vueltas que he tejido y cuántas piezas tenemos que tejer, y eso es básicamente lo que vamos a explicar aquí en el tutorial, independientemente de los delanteros, que sí que tengo que explicaros cómo se hacen las trenzas. Lo demás ya estáis viendo la puntada, que es punto, se le llama de varias formas, es todo del derecho, todas las vueltas se trabajan del derecho, Santa Cecilia, punto bobo, no sé, hay varias formas de llamarlo. Pero bueno, ya sabéis que es tejido todo del derecho. Material que yo estoy utilizando es, si no tenéis vosotros el mismo material, es una lana muy gordita. Yo lo que he hecho es trabajar con varias hebras que yo tengo industriales, que como veis son súper finitas, pero depende de la cantidad que yo utilice de hebra, tengo un grosor u otro. Entonces, mira, os lo voy a medir el grosor que yo consigo mezclando un total de 15 hebras llevo aquí, y es de 5 milímetros, ¿vale? Si yo me pongo aquí, por ejemplo, el 1 que está aquí tapado, pero entre el 2 y el 3, ¿veis? El 2 sería, esto sería 1 milímetro, ¿vale? ¿Veis que está partido por la mitad? Serían 5 y 5. Pues la hebra, el grosor de mi hebra es de medio milímetro, o sea, para que tengáis idea, 5, o sea, la mitad de un centímetro, digamos, ¿no? Sería medio centímetro. 5 milímetros, ¿vale? Ese grosor es con el que yo estoy trabajando. Puedes trabajar con más grosor si quieres, con menos no te lo recomiendo, porque es una prenda así gordita. Y luego lo que nos hace falta también es una agujita de 12 milímetros, una agujita de palito de 12 milímetros, que es muy fácil de encontrar. Al menos para mí lo ha sido. Y después, bueno, pues es una cosita de esta que es como un imperdible grande para poder estar apartando los puntos que necesitamos cruzar después en la trenza. Y la chaquetita la vamos a trabajar en 4 piezas. Esta sería la espalda. Aquí no me abarca bien para que la veáis entera, pero bueno, para que os hagáis una idea, pues es un rectángulo. Un rectángulo para una talla única, porque aquí desde una S hasta una doble XL tranquilamente con la medida que os doy. Mirad, de ancho, y os digo la cantidad de puntos que yo he montado, pero primero os digo el ancho. De ancho estamos hablando ya de 100 centímetros de ancho lleva esto, ¿eh? Y el largo yo lo he trabajado y anotando lo que os voy diciendo, ¿vale? Por si no lo repito después, tener ahora mismo un boli a mano y anotando. El largo, mi largo es, a ver que lo estire bien, porque aquí no me entra bien, pero más o menos. El largo puede ser de... El largo lo podéis hacer a la medida que queráis. Mi largo es de 62, 63, más bien. Bueno, pues si queréis redondear 65, porque luego con la caída, yo como lo estoy aquí midiendo en mesa, igual no me da con la caída. Vamos a decir que son 65, ¿vale? 100 de ancho por 65 de alto. Para conseguir esa medida he trabajado en punto bobo de esta forma. He montado 75 puntos en la aguja y he trabajado 85 vueltas hacia arriba. Montamos 75 puntos y trabajamos todo al derecho durante 85 vueltas. Tan fácil como eso. Y ya tendríamos la espalda. Para los delanteros, voy a coger uno de los delanteros. A ver. Delanteros. Que es lo que voy a trabajar con vosotros, porque os tengo que explicar cómo hacer la trenza. Mira, para los delanteros, seguí anotando. Para esta medida,
yo he montado 30 puntos van tejidos en el punto bobo. ¿Vale? En punto derecho todo. Serían 30 puntos y necesito montar 12 más para la trenza. Ya tenemos 42 y uno extra para el filito de aquí, que no lo voy a utilizar en la trenza, pero lo voy a necesitar aquí, ¿vale? Serían 43 puntos cada delantero, uno y el otro, que lo tengo por aquí. Espera que lo ponga bien. Vale, ese y este. Y el otro delantero, que va aquí. Pues igual, 43 puntos. Montamos 43 puntos y vamos a trabajar 43 para un delantero, 43 para otro. Y vamos a trabajar con la puntada de bobo más los 13 últimos, que son 12 para la trenza y uno extra. Para empezar, que lo trabajaremos siempre con la misma puntada de la trenza, pero sin cruzarlo. Ahora os explico. Son 43, 43 trabajados, 83 vueltas. Las espaldas son 85, los delanteros son 83, porque yo prefiero dejar de espalda un pelín más larguito atrás. ¿Vale? Trabajaremos esa cantidad de vueltas, como os digo. Y luego, aquí tenemos que hacer extra, cerraremos cuando lleguemos a 83 vueltas. Cerramos todos los puntos que son puntos bobos. Y los de la trenza los vamos a continuar un poco más. Un poco más, simplemente vamos a cruzar 2 veces más la trenza. ¿Vale? Porque esto, después, esta trenza, esto va unido al hombro todo entero, la parte de la puntada bobo, pero la parte de la trenza va a ir así, unida a la espalda. Nos va a quedar como un cuellecito, que ahora no se aprecia bien, pero ya lo veréis. ¿Vale? Entonces, esta parte es la que luego va de aquí hacia allá, hombro, de aquí hacia allá, hombro, y esto va en el centro, en el cuello. Y diréis, si 43 y 43 son 86, ¿cómo he montado 75 para la espalda? No os preocupéis por quedar las medidas perfectamente. Pensad que estos 12 puntos no equivalen realmente a 12 puntos de aquí, ¿eh? Estos 12 puntos que hemos trabajado, o 13 puntos, que estamos utilizando 13 en realidad, para la trenza, ocupa mucho menos espacio que 12 puntos trabajados en punto bobo. Por eso yo lo he calculado de esta forma y porque además luego va a ir aquí. Y este es el espacio con el... Uy, que se me resbala porque pesa mucho. Perdona. A ver cómo lo pongo para que no se me vaya resbalando y os lo pueda explicar un poco mejor. Entonces, cuando nosotros unimos aquí estas dos trenzas que van en la parte del cuello, nuestro espacio, el que nos va a quedar aquí, es el suficiente para los puntos extra que yo he echado de 30 y 30, 60 para la espalda y son 15 los que yo estoy echando para esta parte. ¿Ok? Espero que lo hayáis entendido. Guiaros por las medidas que yo os doy, que os va a salir bien, ¿eh? Sería la espalda, como digo, 75 puntos montados y trabajados durante 85 vueltas en punto todo del derecho. Para los delanteros, 30 puntos en punto bobo, 13 para la trenza. 30 puntos en punto bobo, 13 para la trenza. Trabajamos durante 83 vueltas, no 85, sino 83. Más 2 cruces más de trenza extra, solo de la trenza, porque luego lo vamos a trabajar así. Diferencia de un delantero al otro, pues que en un delantero empezamos trabajando los 13 puntos con la trenza y luego continuamos con los 30 en punto bobo, y para el otro delantero tenemos que hacer el contrario. Empezamos trabajando los 30 puntos en punto bobo y terminamos haciendo la trenza para que nos quede una al derecho y otra, o sea, uno en el lado derecho y otro en el izquierdo. ¿Vale? Hasta ahí yo creo que lo podéis estar entendiendo. De todas formas, ya os digo, y anotando. Nos faltarían ya, por último, las mangas. Las mangas no os he medido el ancho de los delanteros, pero ya sabéis que entre los dos anchos me van a dar los mismos 100 centímetros que me daban la espalda. Vale. Para la manga, esta sería la manga. Tengo aquí una especie también de rectángulo. ¿Veis? Bueno, pues yo he montado 37 puntos. Voy a ponerlo del derecho. Yo he montado 37 puntos para el ancho y he trabajado 50 vueltas para el largo.
Parece que es una manga como corta, pero daros cuenta que como nuestras piezas de delanteros y espaldas miden 100, nos van a caer un montón al brazo, nos va a caer del hombro hacia abajo bastante. No necesitamos más largo que este. Incluso nos va a dar para darnos una vueltecita. Tú te vas midiendo, si tú necesitas un poco más largo porque tus brazos son más largos, pues le das alguna vuelta más. Yo doy mis datos. Mis datos son 50 vueltas y 37 puntos tejidos en punto todo el derecho. Nada más. Hacemos 2 mangas iguales. Tenemos que tener 2 piezas iguales de las mangas. ¿Vale? Pues ya está. Hasta aquí, con esas 4 piezas, sería una pieza de espalda, 2 delanteros, ya tenemos 3 piezas. 5 piezas, ¿vale? Con las 5 piezas, las 2 mangas, serían las 5 piezas. Ya tendríamos todo lo necesario para hacer nuestro chaquetón, que después iremos uniendo, pues en la parte del delantero con el hombro, después el tema de la manga va cogido. Aquí ahora mismo no lo puedo explicar bien, pero después no os preocupéis que lo voy a explicar. Esta sería la manga. ¿Cómo la vamos a montar? Pues una vez que tengamos el delantero unido con la espalda por la parte del hombro, ahí a mitad montaremos la manga que nos caerá a la espalda y al delantero. Uniremos y cerraremos la parte de la manga al cuerpo y luego el resto de la manga cerrada. Y luego cerraremos ya la pieza. Bueno, yo creo que ya más explicación así, ya lo mejor es pasar directamente a montar los puntos que necesitamos para los delanteros para explicaros cómo se hacen las trenzas. Bueno, ya imaginaros, lo primero que tenéis que hacer es montar la espalda y trabajar la espalda. Que ya os dije los números, que eran 75 puntos los que tenéis que montar y trabajar los 85 vueltas, ¿vale? Tener lista ya la espalda y empezaríamos con los delanteros. Yo voy a empezar con el delantero que me tiene la trenza aquí a la izquierda. Empezamos haciendo la trenza y luego continuamos con los puntos. Después tendréis que hacer otra pieza igual, trabajando primero los puntos y después por último la trenza, para que nos quede aquí en el centro de la trenza, ¿vale? Yo voy a trabajar con vosotros la que se empieza haciendo la trenza. La otra parte se hace igual, simplemente que tienes que hacer la trenza al final en vez de al principio. Entonces vamos a montar la cantidad de puntos que necesitamos para nuestro delantero, que serían 13 para la trenza y 30 para el punto bobo. Yo, como voy a hacerlo aquí en muestra, he montado 13 para la trenza y 6 más en punto bobo para trabajar, bueno, algunos puntos en punto bobo para que podáis apreciar la trenza mejor así. Entonces voy a empezar trabajando esta primera vuelta toda del derecho. Toda la que pertenece a trenza y la que pertenece a punto bobo. Se trabaja entera. Al derecho, ¿vale? Vamos a trabajar todos los puntos que tenemos, que son 43, si estáis haciéndolo por las medidas que yo os estoy dando, que son válidas para todas las medidas, yo diría. Pues ya sabéis, esta primera vuelta cuesta un poco más porque están ahí los puntos montados un poquito más duritos. Si queréis que desde el principio no nos queden tan duritos, podéis utilizar una agujita de un número más para montar los puntos y entonces lo trabajaréis mejor. Voy a completar la vuelta. La segunda vuelta, que sería nuestra parte del revés del tejido, la vamos a trabajar de esta forma. Tengo que trabajar primero mis 30 puntos, todo el derecho. Los 30 puntos que no pertenecen a la trenza, los trabajamos del derecho. ¿Vale? Yo voy a trabajar los 6 que yo he montado, que corresponden a esos 30 puntos que tenéis vosotros. Lo trabajamos del derecho. Yo tengo aquí 2, 4, 5 y 6. Bueno, pues ya he terminado de trabajar los 30 puntos que tengo que trabajar del derecho, que siempre voy a trabajar del derecho. En la parte de la trenza ya he llegado a mis 13 puntos de la parte de la trenza. Esos los vamos a trabajar como estamos del lado del revés del tejido. Cuando estemos en la vuelta del revés, los vamos a trabajar del revés. Todos los 13 que nos quedan.
he terminado la vuelta número 2, trabajando esos 13 últimos del revés, para que de esta forma luego al derecho se vea esta puntada, ¿veis? Puntada que es de vuelta al derecho, vuelta al revés, y la puntada de punto bobo aquí, en los 30 puntos últimos. Bueno, pues vamos a trabajar otra vuelta, toda entera esta, la tercera del derecho, y la cuarta, trabajando los 30 primeros del derecho y los 13 últimos del revés, tal como acabamos de hacer ahora, ¿vale? Vamos a adelantar esas dos vueltas. Ya hemos completado esas 4 primeras vueltas. Tenemos aquí los 13 puntos que van hacia la trenza, con las que empezamos. Empezamos haciendo trenza. Y aquí irían los 30 puntos en punto bobo. Yo he montado 6, pero aquí irían los 30, igual que tenéis aquí, ¿vale? Vamos a empezar a hacer el primer cruce de la trenza, que iría por delante, y el siguiente cruce iría por detrás. El primero, tenemos preparado ya nuestro imperdible, grande, o con lo que vayáis a utilizar para apartar esos puntos, que son 4. Mira, el primero no lo contamos, tenemos 13. Tenemos que cruzar con 12. La trenza corresponden estos 12 puntos. El 13 lo he hecho yo extra aquí para poderlo trabajar siempre, y lo voy a trabajar aquí del derecho. Del revés se trabaja este del revés, igual que la trenza. Bueno, pues ahora apartamos 4 puntos. Cojo 1, 2, 3 y 4. Voy a cerrarlo aquí en el imperdible y me lo voy a echar hacia adelante. Trabajo los 4 que continúan. 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a meter estos 4 que habíamos dejado en espera, que si no se nos vayan los demás, los vamos a meter en la aguja de nuevo. 1, con cuidadito, 2, 3 y 4. A mí me cuesta más porque son hebras sueltas, me puedo dejar alguna fuera. Vale, ya vamos a volver a trabajar. Nos cuesta un poco el primero porque está cruzado, pero tenemos que entrar con cuidadito de que no se nos vaya. Entramos y trabajamos 1, esos 4 que hemos pasado, 2, 3 y 4, ¿vale? Ya hemos trabajado un punto extra más 8 puntos. Los 4 que habíamos dejado aparte los acabamos de trabajar ahora, y los 4 que habíamos trabajado ya son 8, y que tienen que quedar otros 4 aquí que pertenecen a la trenza. 1, 2, 3 y 4, que los trabajamos ya normal como nos los encontramos. ¿Vale? Ya la parte de la trenza estaría terminada. Ya hemos hecho ahí el primer cruce. Bueno, pues el resto de la vuelta, como es punto bobo y es todo el derecho, pues todo el derecho. Tendríamos ahí, tendríais que tener 30. Un momento que saque lana. Bueno, pues ahora vamos a trabajar. Ya hemos terminado de trabajar la vuelta. Y ahora damos la vuelta y estamos trabajando del revés. Nos encontramos, lo primero que nos encontramos es la vuelta de punto bobo, o sea, la puntada de punto bobo. Y luego a continuación nos encontraremos la de la trenza, que son los últimos. Los 13 últimos siempre. Pues los primeros los trabajamos del derecho porque es punto bobo, y los últimos los trabajamos del revés. Simplemente eso. Toda la vuelta, así sí que yo trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, que corresponden a vuestros 30, y ya tengo aquí los puntos que son 13 de la trenza. Todos los voy a trabajar de revés. Los 12 de la trenza y el extra que tengo siempre al final
que cuando demos la vuelta será al principio. Todo del revés. ¿Vale? Hasta el último punto del revés. Vale. Pues ahora todavía no podemos hacer otro cruce. Tenemos que hacer ahora la vuelta entera del derecho, todos los puntos del derecho y la siguiente vuelta como la acabamos de trabajar. Los 6, los que serían los 30 vuestros del derecho y los de la trenza que son 13 del revés, ¿vale? Voy a trabajar esas dos vueltas y volvemos a hacer otro cruce. He completado esas dos vueltas más y ahora vamos a hacer el cruce. Este lo hemos hecho de derecha a izquierda y ahora vamos a hacerlo de izquierda a derecha. Así que lo tenemos que hacer por detrás. Entonces vamos a trabajar de esta forma. El primero, que es extra, lo trabajo del derecho y ahora trabajo de los 12 que tengo para la trenza, los 4 primeros. 1, 2, 3 y 4. Dejo aquí en espera esos puntos. Me aparto 4. 1, 2, 3 y 4. Los aparto, cierro ahí y los dejo hacia atrás. La otra vez fue hacia adelante, ahora hacia atrás. Trabajo los 4 que me vienen a continuación. 1, 2, 3 y 4. Vuelvo a dejar aquí en la agujita y tengo que retomar los 4 que había dejado aquí aparte. Los tengo que volver a montar en la agujita para poderlos trabajar. 1, con muchísimo cuidado. 2, 3 y 4. Bueno, pues ahora, como os digo, con muchísimo cuidado porque quedan muy estiraditos de estar cruzados. Vamos tomando los puntos. Mira, aquí este me va a costar. Este primero siempre cuesta un poquito más. 1, 2, 3 y 4. Y ya he trabajado todos los puntos que tenía de la trenza y ya se me ha creado el cruce. Lo que tengo que trabajar a continuación son los puntos que me quedan de la parte del cuerpo que no va con trenza, de los 30 puntos que van todos del derecho, porque estamos en la vuelta del derecho, pero esos puntos siempre van del derecho, tanto en la vuelta del derecho como en la vuelta del revés. Los que van cambiando de derecho y revés son los de la trenza. Bueno, pues aquí ya tenemos otro cruce hecho de trenza. Tenemos el que va de derecha a izquierda y ahora va de izquierda hacia derecha. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a trabajar la vuelta del revés, trabajando los puntos bobo en punto bobo, todo el derecho, la parte de la trenza, todo el revés. Volvemos a hacer otra vuelta, todo el derecho. Volvemos a hacer los puntos bobo, todo el derecho y lo de la trenza al revés. Y ya estaríamos otra vez teniendo que hacer el cruce. O sea que se hace
el cruce cada 3, digamos, cada 3 vueltas, ¿no? Porque no vamos a contar esta donde hemos hecho el cruce. Sin contar esta donde hemos hecho el cruce, tenemos que hacer una del revés, una del derecho y una del revés, que son 3. Y cuando nos pertenezca otra vez del derecho, en la cuarta, digamos, volvemos a hacer el cruce. Volvemos a hacer el cruce que hicimos inicialmente, el primero, que se empezaba. Ahora lo vemos, ¿vale? Lo voy a repetir con vosotros para que veáis cómo. Se empezaba con los 4 primeros de la trenza y dejando los puntos hacia adelante. He completado esas 3 vueltas que tenemos que hacer hasta el siguiente cruce y ahora vamos a hacer el cruce que va de derecha a izquierda. No nos vamos a perder nunca porque mirad, siempre vamos a mirar cuál es el último que hicimos. El que está aquí a la izquierda, que hacemos de izquierda a derecha, es el que se hace por detrás. Tenemos más lejos el que hicimos primero, que es este, y este es el que toca hacer ahora. Apartamos el primer punto haciéndolo, el que hacemos extra, ¿vale? Ese lo hacemos, lo dejamos ahí aparte. Apartamos 1, 2, 3 y 4 en el imperdible y lo dejamos hacia adelante. Muy fácil, ¿eh? Trabajamos los 4 siguientes. 1, 2, 3 y 4. Dejo ahí en espera un momentito y vuelvo a introducir los puntos que había dejado en espera en la aguja. 1, 2, 3 y a ver que los coja todas las hebritas bien. 4. Y los trabajamos con mucho cuidado de que no se nos escapen, porque al estar cruzado cuesta un poco más, y más cuando es una aguja tan gordita. Sobre todo el primero. 1, 2, 3 y 4. Continúo. Todos los puntos ya de esta vuelta siguen al derecho, tanto los que todavía me quedan 4 de la trenza como los de punto 2. Completo toda la vuelta. Del derecho. Vale, hemos completado otra vuelta del derecho. Mira, para que lo veáis bien. Aquí se queda esta hebrita sueltecita, la pasamos del revés, eso es del cruce. ¿Vale? Siempre se nos va a quedar ahí como más flojillo una hebrilla, pero se va metiendo del revés y ya está. Acabamos de hacer el otro cruce, ¿veis? De derecha a izquierda. Pues para el siguiente cruce, que sería de izquierda a derecha, antes tenemos que trabajar 3 vueltas. Ahora tengo que trabajar del revés. ¿Cómo trabajamos del revés? Los primeros al derecho, los 13 últimos del revés, otra más al derecho y otra más al revés. 3 vueltas y volvemos a vernos para el siguiente cruce. Tenemos completas las 3 vueltas para el siguiente cruce. ¿Veis? No nos perdemos. El último que hicimos es de derecha a izquierda. Ahora nos toca de izquierda a derecha. Que era trabajando el primero y luego los 4 que continúan de la trenza. 1, 2, 3 y 4. O sea que hemos trabajado 5 en realidad. El primero que siempre lo tengo de extra. Más 4 de la trenza. Apartamos los 4 siguientes. 1, 2, 3 y 4. Pero los apartamos hacia detrás. Hacemos los 4 que continúan.
1, 2, 3 y 4. Un segundo que me saque lana. Vale. Dejamos ahí en espera porque tenemos que retomar los que habíamos dejado aparte. Uno, dos, tres y 4. Y ya los incorporamos al tejido, los tenemos que trabajar del derecho. 1, 2, 3. Aquí se me ha quedado uno, me cachis. Como yo trabajo con hebritas, se me quedan hebritas y no quiero que después se ven. Venga, lo he vuelto a deshacer para volverla a intentar coger. Esa hebrita ya se me ha salido. Vale, los 4 ya los tenemos trabajados y ahora nos queda el resto de puntos, que serían los 30, que van todos del derecho. ¿Vale? Yo tengo aquí 6, pero vosotros tendríais 30. Creo que me salí un poco, pero bueno. Os imagináis lo que he hecho, ¿no? He trabajado ya el resto de puntos que me quedaban, que eran del derecho, porque era la parte de aquí de los 30 puntos que van al derecho. Ya hemos hecho de nuevo otro cruce. ¿Qué tenemos que hacer ahora? 3 vueltas y continuamos así. 3 vueltas, el cruce que nos corresponda, que el siguiente ya será el de delante. 3 vueltas y el de detrás. 3 vueltas y el de delante. Todo el tiempo hasta completar para los delanteros 83 vueltas. Cuando lleguemos a la vuelta 83, en la 84, cerraremos estos puntos que tenemos de extra del cuerpo, que no son de la trenza, los 30 puntos los vamos a cerrar y vamos a continuar trabajando solo en la parte de la trenza, 2 cruces. Sería uno de delante y uno de detrás, para que nos quede esto que estáis viendo aquí. Como más larga la parte, la zona sola donde está la trenza. ¿Ok? Entonces, bueno, pues yo ahora trabajo de nuevo. Lo voy a hacer con vosotros la primera vuelta, por lo menos el primer cruce, para que veáis, pero que yo no creo que tenga dificultad. Voy a trabajar las 3 vueltas que me faltan para hacer el primer cruce y cerrar los puntos, como os digo. Entonces las 3 vueltas no las voy a trabajar, voy a trabajar 2 y en la tercera me correspondería ya hacer el cierre. He hecho ya esas 2 vueltas que tenía que hacer. Imaginaros que ya hemos trabajado aquí. Vamos a trabajar la vuelta, la última vuelta, digamos, que teníamos que trabajar, que sería, bueno, ya hemos trabajado 83 vueltas hasta aquí, ¿vale? Hemos trabajado hasta aquí 83 vueltas. Las vueltas impares siempre son las del derecho. Entonces, en la vuelta número 84, que ya la siguiente sería volver a cruzar, en la vuelta número 84 es donde yo voy cerrando los 30 puntos que tengo primero. Hago el primero y el segundo y paso ese primero por encima del segundo y ya lo he cerrado. Y así vamos cerrando los 30 puntos.
A ver cuántos he cerrado ya, cuántos me quedan aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿vale? Y el 13, que es este. Ya habríamos cerrado todos los puntos. El resto de puntos que me queda, como son de la trenza, y esta es la vuelta que va anterior al siguiente cruce, bueno, pues los trabajo del revés, porque estamos en la parte del revés. Esta parte la voy a trabajar ahora por 2 cruces más y ya cerraré también. Tenemos la parte que va de nuestro cuerpo, del cuello hasta abajo de la manga, digamos, lo que es la parte del cuerpo, que va en punto musgo, esto, punto todo el derecho, esto ya estaría cerrado. Ya solo nos queda que trabajar las vueltas que os digo en cruzando 2 veces más. Nos toca ahora, hemos hecho la última aquí, ¿veis? Tenemos que hacer esta. Hacemos este cruce por delante, hacemos 3 vueltas, hacemos cruce por detrás, hacemos 3 vueltas y en esa tercera cerramos. Y ya habríamos terminado. Entonces repetimos aquí el cruce, que era por delante, que era haciendo el primer punto, apartando los 4 siguientes, hacia adelante. Trabajamos los 4 siguientes. Vuelvo a introducir los 4 que había dejado aquí en espera. Y los trabajo. Ya lo hemos cruzado. Tres y 4 y nos quedan 4. 1, 2, 3 y 4. Giramos, ya todo como es trenza, pues esta vuelta sería entera del revés. Porque son los 13 puntos de la trenza nada más. No sé si estoy bien, que creo que no estoy bien, pero es que cuesta un poco, meterme en cámara y trabajar cómodamente, imposible. Así que espero que lo estoy viendo bien. Esta vuelta entera del revés. Que son solo ya los 13 puntos de la trenza. Giramos. Mira, ya esto, perdón. Ya esto es continuar ahora. Una del derecho, una del revés. Y en la siguiente nos toca de nuevo el cruce, pero sería este de aquí. Sería, trabajamos el punto extra, 1, 2, 3 y 4 del derecho. Apartamos 4 en el imperdible, lo dejamos hacia atrás, trabajamos 4, incorporamos los 4 que hemos dejado aquí y los trabajamos.
Y ya haríamos de nuevo revés, derecho, revés. Y cerramos. Y ya tendríamos terminada la pieza, que nos queda, pues una nos queda, que es la que estamos trabajando así, con la trenza a este lado al principio, empezando siempre trabajando con la trenza, y la otra pieza, que la voy a volver a coger para enseñarla, pues la trabajamos, trabajando siempre los puntos, los 30 puntos, y por último trabajando la trenza. Hacemos igual cuando lleguemos a la vuelta número 84, que es donde cerramos los puntos, y continuamos solo con la trenza 2 cruces más, ¿vale? Ya tendríamos nuestros 2 delanteros. ¿Qué falta? Tenemos la espalda, tenemos los 2 delanteros, las mangas. La manga que ya os expliqué antes, la voy a volver a coger para enseñaros de nuevo. Ya tenemos los delanteros, ya tenemos la espalda. Tenemos que hacer 2 mangas. 2 mangas montando 37 puntos y trabajando 50 vueltas, nada más. Después le añadiremos todo al cuerpo y al delantero y a la espalda. Ya os diré cómo. Lo primero es que hagáis esas 5 piezas y nos vemos para las uniones.